El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Yo, de hecho, es un tema que creo que ya conoces. Algo de. A ver. Porque yo ya lo conocía. Y creo que es porque vivimos en frontera y es algo que nos ha tocado vivir aquí. Como el Y2K. Algo así, pero... Hoy me di cuenta que soy sobreviviente del Y2K. Yo también. Ajá. Sobrevivimos la caída estábamos en 1999. Esperando que el microondas valiera verga. Y no, nunca explotó. No, todos estuve. Gracias a los crononautas. John Titor saved us all. O tal vez nada más fue un pánico. En fin. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. Ahora necesitaba... ¿De qué se va tan...? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí. Siglo X. Ah, cabrón. La colonización europea de América comenzó en el siglo X, cuando los marineros nórdicos exploraron y establecieron áreas limitadas en las costas de las actuales Groenlandia y Canadá. Según el folclore nórdico, los conflictos violentos con la población indígena finalmente hicieron que se fueran. Dijeron, ay, muere. ¿Los nativos corrieron a los vikingos? Ajá. Damn. Sí, Yeah, eso es lo que dice el mismo folclore nórdico. Dice, no, ya fue mucho pedo. Dijimos, bye. Acá teníamos wendigos. Y todo eso. Ajá. La extensa colonización europea comenzó en 1492, cuando una expedición española encabezada por el italiano Cristóbal Colón navegó hacia el oeste para encontrar una nueva ruta comercial con el lejano oriente. Se perdieron y encontraron un continente. Sí, básicamente un happy accident. Ajá. ¿Happy? Para ellos. Para ellos. Ajá. Accidentalmente encontró América y hasta la fecha se le atribuye haber descubierto América. Cuando no es cierto. No, pues ya existía para empezar. Ajá, ya existía. Pues que no, o sea... Pero entiendo el concepto de descubrir América. Según los europeos, dijeron, pues nosotros no estábamos cuando los nórdicos fueron, entonces la descubrió ese güey. Después de España, todos los países europeos querían ser parte de la acción. Francia fundó colonias en el noreste de América, varias islas del Caribe y pequeñas zonas costeras de América del Sur. Portugal colonizó Brasil, intentó colonizar la costa de Canadá. Se calcula que el número de personas que vivían en las Américas rondaba los 50 millones en esa época. Sí. Wow. Ajá, en todo el continente. Ajá. Para 1650, la cantidad de personas que vivían en las Américas era de 8 millones. De 58. Ajá. La población se redujo drásticamente por las enfermedades del viejo mundo. Oh, fuck. Pero eso sí, a cambio de las enfermedades del viejo mundo, el nuevo mundo le mandó sífilis a los europeos. ¡Sífilis! Con chile colorado. Sí, para que se les cayera la cara de vergüenza por venirse a robar las tierras de gente que ya tenía aquí siglos. Cuando llegaron los ingleses, muchos de los nativos americanos ya habían muerto. Ya las tribus estaban muy, muy jodidas. En 1605, el capitán George Weymouth llegó en uno de sus barcos. Estaba revisando la costa de Nueva Inglaterra para ver qué podía agarrar. No encontró oro, no encontró otras riquezas emocionantes, pero se topó a unos nativos y se los llevó. Weymouth escribió, cito, nos demoramos poco, pero de repente les impusimos las manos al descubierto porque eran fuertes y estaban tan desnudos que nuestro mejor agarre fue de su cabello largo. O sea, es que están todos resbalositos, los quieres agarrar y traen así como lodito y se te escapan. Es que jalar el pelo. Es que agarrar de las greñas. Ole. Ahora, estos güeyes no eran exploradores. O sea, trabajaban para empresas. Trabajaban para compañías. Ya no había así de, vamos a explorar y somos aventureros. Y no, eran empleados. Va a encontrar algo que pueda vender. Ajá, sí, exacto. Entonces todos los barcos que andaban de viaje y andaban buscando cosas en el nuevo mundo fueron construidos para obtener ganancias. En realidad era lo único que estaban buscando. Y había una lucha principal. Así la lucha como del momento era si se debía permitir que las empresas privadas o públicas establecieran colonias. De hecho, las primeras colonias, hubo una colonia holandesa que se va a mencionar aquí más adelante. Ajá. La colonia holandesa era de una compañía holandesa.
Que pusieron en la lana. O sea, capitalismo bien acá a todo dar. Sí, es de yo encontré esa madre. Sí. Yo encontré esa madre, entonces esa colonia es mía y luego ya después ellos la vendieron. Sí, esta es la colonia de Coca-Cola de Europa del Este. Yep. Entonces, en nombre de la compañía de Plymouth, el capitán Weymouth tomó a 6 nativos de la tierra en la que habían crecido, los puso en un barco y se los llevó consigo en su regreso a Inglaterra. Qué raro. El más famoso de estos humanos robados, secuestrados, se llamaba Tisquantum. Tisquantum. Ajá. Squanto para los compas. Squanto. Ajá. Era miembro de la tribu Patuxet. Squanto fue sujeto al tratamiento europeo en Inglaterra. Se lo llevaron así, vamos a deslumbrar y todo está chingón y la madre. Un tal Sir Fernando Gorges, propietario de Plymouth Company, le enseñó inglés y lo capacitó para ser guía e intérprete. Nadie sabe exactamente qué estaba haciendo Squanto entre 1605 y 1614. Lo que sí podemos asumir es de que le estaba platicando a Gorges así de, güey, allá tenemos tierras, hay otros como yo, hay riquezas y la madre. Entonces Squanto fue enviado de regreso a Estados Unidos en 1614 con John Smith. ¿John Smith? Ese John Smith. ¿El de Disney? El de Pocahontas. Ajá. El güerito Sí, que llegó a salvar a la morenita de su tribu. Sí. Oh, my God. Ok. De hecho, hay datos de Smith que yo no sabía. Por ejemplo, pues mira, mi conocimiento de John Smith es de Pocahontas. Ajá. Que no me acuerdo nada de ella porque él estaba bien chiquito cuando la vi. Pues John Smith era un mercenario. Luchó en España, en Francia, en Holanda, en Hungría, en el Imperio Otomano. Fue pirata por un rato. Fue capturado por los turcos y fue vendido como esclavo. Luego escapó y regresó a Inglaterra en 1604. Eso no sale en la película de Disney. No. Se puede haber tratado nomás de John Smith. Y pues la neta, ya cuando llegó a Inglaterra dijo, pues lo de ahorita es irte al Nuevo Mundo a sacar lana, pues vámonos. Ajá. Y es de los nombres ahorita más conocidos, tan prominente en la historia americana que salió en Disney. Wow. Y que es el nombre que usan para todo desconocido que encuentran muerto. Ese es John nada más. No, es John Doe. Es John Doe. John Smith es así como el alias que das para que mandar tu nombre. En 1614, Smith realizó su segundo viaje a América en compañía de Squanto. Los hombres subieron a bordo con la expectativa de ir por grandes riquezas. El plan del viaje era ir por ballenas y por oro. Dijeron, vamos a chingar ballenas y a traernos oro. Este es un sitcom, güey. Squanto y John Smith, juntos Dios, buscando ballenas o oro. ¡Yay! Cuando zarparon, se hizo evidente que la mayoría de los que iban a bordo del barco no sabían nada sobre cazar ballenas. Pues no a nadie. Algo importante con lo que empiezas el viaje, ¿verdad? A ver, caballeros, tú, Espinosa, ¿sabes cazar ballenas? Pues mira, una vez leí una historia de un güey que vivió en una ballena, adentro de una ballena por mucho tiempo. Y luego se hicieron amigos. Entonces creo que el secreto está en que a Squanto se lo traiga la ballena y luego desde adentro le haga sus como cánticos nativos y así se vuelven amigos y luego ya lo matamos cuando no se encuentra. ¿Sabes más que yo de ballenas? Bienvenido a bordo. Ya cuando se dieron cuenta que no sabían cazar ballenas, John Smith dijo, ¿saben qué? Mejor vamos a dedicarnos nada más a pescar y a agarrar pieles. Cuando llegaron a América, dividió a sus hombres. Unos los mandó a cazar y a pescar. Y dejó a Thomas Hunt a cargo de llenar uno de los barcos con peces y llevárselo. Dijo, porque lo que hacían era llegaban, pescaban un chingo. Se los llevaban, secaban los peces. Hacían como pescado seco, así literal. Y era lo que... Bueno, de hecho, de eso está hecho la Worcestershire sauce. Ajá. Y Hunt dijo, va. Pero en vez de ponerse a pescar, agarró a 25 nativos americanos y se dirigió a España para venderlos como esclavos. Oh, Hunt, ese no es un pescado, chingada madre. Me dijeron que pescara yo. Que no, Jesucristo Soy era pescador de hombres. Yes. Condicionamiento católico desde niños. Esta acción hizo que entrara la tribu Nauset en una guerra permanente contra todos los colonizadores. Que iban a llevarse 25. Entre los 25 también vendió a Squanto. Aparte se los dio. Ajá. O sea, fue a España, lo vendió como esclavo, pero Squanto lo agarraron unos monjes. Ajá. Y lo quisieron indoctrinar en el cristianismo. Of course. A eso se dedican. Vivió ahí un par de años, luego conoció a un inglés, regresó a Inglaterra. En Inglaterra conoció al tesorero de otra compañía, que era la compañía de Newfoundland. Y te fijas, Plymouth Company,
Era Newfoundland. O sea, así se llaman los lugares, güey. Ajá. Porque así se llamaban las colonias, porque venían de compañías que o sea, si era la colonia Coca-Cola, Sí, la colonia Starbucks. Y las de la compañía de Newfoundland lo mandaron de viaje a Newfoundland, acá en América. Cuando estaba acá, un tipo que trabajaba con Gorges en la compañía de Plymouth lo vio y dijo, no mames, ¿es cuánto? A huevo, güey. Hola, sí, ya regresé. Ahora ya no me quito mi gorrito para que sepan que no me vuelvan a vender. Eso me dijeron los de Newfoundland. No te quites tu gorrito. ¿Cuánto? Y ya cuando lo vieron, este güey, el que lo vio, le mandó una carta a Gorges. Le dijo, güey, aquí estás cuánto, güey. Y se lo llevaron otra vez a Inglaterra. Ah, pero en buen plan. Sí, en buen plan. Ok. Pero pues la neta el güey nomás quería volver a su aldea. O sea, él se lo llevaron a la fuerza desde eso y ya tiene un chingo de tiempo viajando, güey. Pobrecillo. Tiene como 12 años viajando y el güey nomás quería regresar a su tribu. ¿Hace mis cuánto? Ya cuando llegó allá otra vez a Inglaterra, Gorges dijo, ok, güey, vamos a hacer otra expedición. Ahora vamos a ir a Nueva Inglaterra y tú los vas a tirar paro y luego cuando terminen te van a ir a dejar a tu aldea. Entonces, en 1619, tras el final de la expedición, echaron ancla en el puerto de Plymouth. Es cuando llegó a su aldea y descubrió que todos los hombres, mujeres y niños habían sido aniquilados por la peste en 1617, 2 años antes. Oh, fuck. Principalmente la viruela y la leptospirosis. ¿Qué es la leptospirosis? Es una infección bacteriana que también es conocida como el Ratcatcher's Yellow. ¿What? Sí. Era el amarillo de cazarratones. O sea, había gente que se dedicaba a cazar ratones y las ratas, esa madre es una... Es plaga. Ajá, es como tipo plaga. Te pones amarillo, por eso le dicen el Ratcatcher's Yellow. Que la piel se pone amarilla, lo blanco del ojo se pone amarillo. Empiezas a vomitar, empiezas a tener hemorragias nasales, hemorragias internas y te mueres. Wow. Hasta eso, los nombres de las enfermedades antes estaban más chingonadas. El Ratcatcher's Yellow. Ratcatcher's Yellow, the scurvy. Un europeo escribió, cito, los salvajes morían como ovejas podridas y sus cuerpos antes y después de la muerte eran extremadamente amarillos. Fuck. Entonces, Cuanto era el único Patuxet que quedaba de su aldea y decidió quedarse con los Pokanoket, que era otra tribu que estaba ahí cerquita. Y ahí residía el jefe Massasoit de la Federación Wampanoag. Ahora, un punto aquí es de que los nativos americanos y las tribus formaban como sus propias alianzas que les llamaban federaciones. Era como, pues así les pusieron más bien cuando los encontraron los colonizadores. Dijeron, esta es la federación de estos y era como una alianza entre varias tribus que se peleaban con otras por territorio. Es como el Navajo Nation. Ándale. Que son varias tribus que pertenecen, pero no nomás son los Navajo. Ajá. Son varios que están, se juntan y hacen sus alianzas y todo. Y aquí era la Wampanoag que estaba a cargo el jefe Massasoit. Mientras esto estaba pasando, un grupo de personas en Inglaterra estaban pasando un mal rato. Según la ley de uniformidad de 1559, era ilegal no asistir a los servicios oficiales de la Iglesia de Inglaterra. Las sanciones por realizar servicios no oficiales incluían encarcelamiento y multas. Había muchos puritanos en Inglaterra a principios del siglo XVII que querían purgar el cristianismo de la corrupción de la Iglesia de Inglaterra. Si quieren saber más de los puritanos, el episodio 24 hablamos más a fondo de todo este pedo. El núcleo del grupo que vendría a ser conocido como los peregrinos o The Pilgrims se unió por una creencia común en las ideas separatistas promovidas por Richard Clifton. Entonces, todo lo que explicamos en ese episodio es estaban estos separatistas que decían, no, es que ya están siendo demasiado relajados con los estándares de la iglesia de Roma y la iglesia de Inglaterra está mal y está súper corrupta y ya no tiene arreglo. Entonces vamos a hacer nuestro propio pedo. En otro lugar. En ese momento no se les llamaba peregrinos, pero ese nombre se les dio ya años después. Entre otras cosas, y en el episodio 24 de Puritanos contra Cuáqueros explicamos más las creencias, pero creían en se vestían como que muy modestamente, ropa súper culera. Sí, estaba bien culera. Estaban en contra del intercambio de anillos de bodas, del uso de excedentes, así le decían a las túnicas mamonas que usaban los sacerdotes de la iglesia de Inglaterra. Creían que la iglesia era corrupta sin remedio. Pues no estaban mal. Su mayor problema era que ellos decían que el Estado no debería tener nada que ver con dirigir una religión, lo cual pues, es válido. Y al revés también. Ajá. Y también que las congregaciones deberían tener derecho a elegir a sus propios líderes. Y por algún motivo no les gustaba que se usara la señal de la cruz en el bautismo. Es una de las cosas raras. Que tal si hay bebés vampiros y los matas en el momento. Entonces están pensando, son inclusivos. Entonces en este punto los ingleses y los separatistas traen un pedo. Los ingleses no los querían. Eran enemigos públicos prácticamente.
Henry Barrow y John Greenwood fueron ejecutados, que eran líderes de grupos separatistas. Y los peregrinos, sabiendo que sus propias vidas estaban en peligro, estaban haciendo sus misas en secreto en la mansión de Scrooby. El rey y un arzobispo nuevo de York comenzaron a tomar medidas enérgicas contra los peregrinos y la congregación principal, una vez vieron que hubo una devastadora inundación en el canal de Bristol y dijeron: esta es señal divina. Es una señal de desaprobación. Nos tenemos que ir de aquí. Yes. Esto fue en 1607. De todos ellos, algunos están dispuestos a irse, pero la mayoría no. La mayoría dijo: no, aquí nos quedamos y vemos cómo le hacemos. Bien. Es que ¿a dónde nos vamos a ir? A la jungla. No, aquí. Ay, mosquitos y cosas. Y el amarillo de los cazarratas. Los cazarratas. Aquí es amarillo, güey. Allá es magenta, güey. Es magenta los cazarratas. Sí. Hay búfalos, güey. No los entiendo. No los comprendo el concepto del búfalo. No, pues mejor me quedo aquí. Pues unos se quedaron para intentar cambiar las cosas en Inglaterra y otros pocos, o sea, en comparación a los miles que eran, unos cientos decidieron irse. Estos estamos hablando solamente de los pilgrims, de los peregrinos, aparte de otros grupos separatistas. Pero ese año, más tarde, un grupo intentó huir del país, reservaron un pasaje desde el puerto de Lincolnshire de Boston, pero fueron traicionados por el capitán del barco. Entonces fueron encarcelados los líderes del movimiento y los pusieron en la sala del gremio medieval de la ciudad. ¿En exposición o cómo? No, güey, pues están encarcelados en una madre que era antes del Medieval Guild Hall. Wow. No creo que sea buena idea poner a prisioneros a un lado de armas medievales y armaduras. Creo que los tenían en otro cuarto. Fue el escape más rápido de una cárcel jamás. ¿Cómo se le escaparon? Oh, pues de repente se pusieron las armaduras, los culeros. Sí, pues, no sé por qué dejamos ahí las espadas. Tomaron la puerta y todo. Hasta había ahí una catapulta. Nos la cagamos. Echando a perder se aprende. Claro. Un año más tarde lo intentaron de nuevo y algunos de ellos llegaron a Ámsterdam, donde fueron seguidos por otros del área de Scrooby. Los encarcelados fueron liberados y también se dirigieron a Ámsterdam. Lo que está bien vergas de cómo los traicionó el capitán del barco es de que te pedían el dinero por adelantado. Ajá. Entonces pues, le pagaron al capitán y luego el capitán dijo: ok, ya tengo su dinero. Váyanse a la verga, no voy a hacer el viaje. Me caen los huevos de todas maneras. Sí. Chinguen su madre. Prácticamente fue conveniencia. Uno de ellos escribió, cito: todos se separaron mucho, pero algunos en un momento y otros en otro. Algunos en un lugar y otros en otro. Y se reencontraron de acuerdo con sus deseos sin poca alegría. O sea, con mucha alegría. Entonces, ¿por qué les gusta mamá escribir en antónimos? Güey, no entiendo. El old English. Por eso ya nadie habla esa chingada. Ajá. Después de más o menos un año, el grupo que ahora ya ascendía a más o menos 150 ahí en Ámsterdam se trasladó al sur, a la ciudad de Leiden, y estuvieron ahí durante 12 años. En ese momento decidieron mudarse al Nuevo Mundo. Decían que era por el bien de los niños, porque en donde estaban ahorita en Leiden los niños tenían que trabajar desde pequeños y muchos de ellos están aprendiendo a hablar holandés y adoptando costumbres holandesas. Oh, no. Ayer vi a Juanito bailando con zapatos de madera. No, el diablo. Uno de sus líderes, William Bradford, le preocupaba que los niños fueran, cito, arrastrados por ejemplos malvados hacia la extravagancia y rumbos peligrosos. Güey, es que zapatos de madera, what the fuck, güey. ¿Hay algo extravagante? Juanita, mi hija es una sembradora de tulipanes. ¿Cómo se atreve? Vámonos a la verga de aquí. Oye, dijiste verga. Puta madre. Además, Leiden era un tugurio, güey. Era un lugar bien culero. O sea, donde estaban en Leiden era así, barrio feo, horrible. Estaban ellos acostumbrados a... Veníamos del campo y de lugares acá chidos en Inglaterra. Entonces estábamos en un barrio bien culero. Y en el pues, ya. Ajá. Dijeron, vámonos de Ámsterdam. Algunos están asustados y no se fueron. Algunos otros, como John Robinson, se quedaron para atender a los que quedaban del rebaño de puritanos. Que si John Robinson hubiera ido a Nueva Inglaterra, tal vez la historia hubiera cambiado un poco, especialmente las relaciones entre los peregrinos y los nativos. Porque Robinson terminó emergiendo como un hombre de singular inteligencia y liberalidad, que decidió, por ejemplo, que San Pablo estaba equivocado y que las mujeres deberían sentirse libres de hablar en la iglesia. ¡Wow! Era un radical es un güey. paso muy radical para esos tiempos. Güey. Que también qué huevos de llegar a otro país y luego decir, estos güeyes están de la verga.
Pues es que eran enviados de Dios, güey. O sea... Así los mandan a purificar. Exacto. Los peregrinos enviaron 2 delegaciones para obtener una patente de la tierra de la Compañía de Londres con una condición del rey. El rey dijo, su religión no va a ser reconocida oficialmente. Okay. O sea, se pueden ir allá, pero no vayan a hacer su desmadre. Su religión no vale verga. Negociar con la compañía londinense no fue tarea fácil debido a los continuos problemas dentro de la compañía. La preparación se estancó. Compañías holandesas competidoras se acercaron a la congregación y se discutió con ellos la posibilidad de establecerse en el río Hudson. Las negociaciones se interrumpieron con las compañías holandesas cuando Thomas Weston, otro comerciante inglés, les aseguró que él podía resolver los problemas que tenían con la compañía londinense. Y al final logró una concesión de tierras al norte del territorio de Virginia, que se iba a llamar Nueva Inglaterra. Oh. Había comerciantes que se autodenominaban aventureros y ellos decidieron, ok, vamos a financiar la expedición. Hicieron un contrato. El contrato decía que nosotros financiamos a cambio de que por 7 años todo lo que los colonos produzcan o puedan enviar acá de regreso, nos vamos a quedar con un porcentaje. O sea, nos vamos a quedar con un porcentaje de la producción por 7 años. Está toda madre. Y se esperaba que esta área pudiera pescarse de manera rentable y también estaba bajo el control del gobierno de Virginia. Ya había un gobierno en Virginia. Estaba un poquito más arriba y dijeron, aquí no hay pedo, ahí podemos ir a hacer nuestro desmadre. Vamos a pescar, nos mandan un chingo de los pescados que ustedes hagan y ustedes se quedan con lo que necesiten y se arma. Y listo. Y como eran puritanos, güey, pues la neta querían lo mínimo. Iban a gastar en pisto y borregos y cabras. Sí, querían lo mínimo. Entonces dijeron, se arma, güey, no hay pedo. Mientras eso estaba pasando, en Inglaterra entraron nuevos inversionistas a la empresa y modificaron el contrato. El contrato ahora decía que al final de los 7 años, la mitad de las tierras y propiedades sería de ellos y quitaron la disposición de que cada colono debía tener 2 días a la semana para asuntos personales. Entonces ahora tenían que trabajar a huevo los 7 días de la semana. ¿Pero quién nos estaba vigilando? Entre ellos, güey. O sea, te mandaban un representante de la compañía que supuestamente los iba a vigilar. Y pues ahora tenían que trabajar 7 días y luego enviar prácticamente todo. Y luego se iban a quedar con sus tierras de todos modos. Pero nunca les dijeron a los peregrinos. O sea, cambiaron el contrato y no les avisaron. Oh, whoopsie. No me puedo sentir mal por estos cabrones. Pues traen su desmadre en un país, llegan a otro país a poner su desmadre. Ajá. Les aplican esto. Culeros con gente culera haciendo cosas culeras. Todo es gris. El tiempo y el dinero escaseaban. Los peregrinos decidieron que los miembros más jóvenes y más fuertes establecieran la colonia primero y los demás harían el viaje después. Según les fuera posible. Se alquilaron 2 barcos para el viaje. El Speedwell y el Mayflower. Mayflower, ya. Sí, pues ahí llegaron todo el mundo conoce el Mayflower. Ajá. El Speedwell no, porque lo saboteó la tripulación. Se amotinaron. Se dieron la vuelta y regresaron. ¿Neta? Sí. Entonces cuando regresaron, pues los peregrinos que iban ahí, algunos se subieron al Mayflower y otros dijeron, ya estuvo, güey, puras pinches mamadas, ya mejor me voy. Cuando el Mayflower por fin se embarcó en septiembre de 1620, había 102 pasajeros a bordo. Ajá. De todos esos pasajeros, solo 28 eran miembros de la congregación. El resto les llamaban The Strangers, eran los extraños. Los extraños eran la mayoría. Ajá. Ok. Y era gente que buscaba ganar dinero con el viaje o eran vagabundos que agarraron de la calle y subieron al barco. Nice. Porque esto era lo que pasaba antes, güey. Porque la gente batallaba un chingo para llenar los barcos y tripularlos. Porque la gente decía, no, ¿para qué vergas me voy a morir a un lugar que nadie conoce o morirme en el mar? No quiero. Entonces, literal, iban a los barrios marginales y agarraban a los borrachos o a la gente que andaba pidiendo dinero y los subían al barco. Güey. Fíjate esa peda, güey. Te llega una carta 2 meses después. Querido Badía, soy Arturo. Estoy en otro continente. Te quedé viendo la última pinta que me pichaste. Qué buena peda. Si todo sale bien, nos vemos en 12 meses. Y de hecho hubo en un momento una discusión así real entre los poderes de poner a todos los vagabundos en barcos y mandarlos al Nuevo Mundo. De plano, como Nueva York mandando a los vagabundos a Arizona. ¿Dónde los mandan? No me acuerdo. Y de Las Vegas también hacen eso. O como cuando mandaron a todos los criminales a Australia, güey. Era lo mismo. Pues sí. El viaje de 3,000 millas tomó 66 días. Fuck. Y no había Wi-Fi, ni Netflix. Ni nada, ni salubridad. Nope. En el camino nació un bebé. Sus padres lo llamaron Oceanus.
2 personas murieron y el barco casi se hundió en una tormenta. Damn. Cuando finalmente llegaron, se habían desviado de su destino. Upsis. Llegaron a Cape Cod y estaban bastante lejos de Virginia. También llegaron en noviembre, que es el peor momento en América para intentar plantar un cultivo. Ya, más a esas alturas. Intentaron bajar a Virginia, pero el clima era demasiado brutal y las corrientes estaban en su contra, así que se regresaron y se quedaron ahí. Todos los extraños dijeron de inmediato, ok, no llegamos a Virginia, por lo tanto no estamos sujetos al contrato porque tenemos que trabajar en Virginia, entonces no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Drop mic. Pero los peregrinos temían que todos sus acuerdos con la empresa y con los extraños y con el rey fueran a valer madre, entonces se volvieron locos y sabían que si había división había pocas esperanzas de que sobrevivieran, así que tenían que trabajar juntos. Ahora, esta es una parte de la historia que se cuenta mucho y todo porque la consideran como la semilla de la democracia en Estados Unidos. Ajá. Antes de dejar el barco, se creó un nuevo contrato para asegurar la cooperación entre los colonos. El documento pasó a conocerse como el Mayflower Compact o el Pacto del Mayflower. Ajá. Cito, esto es lo último que dice el pacto. De vez en cuando, como pensará la mayoría, será adecuado y conveniente para el bien general de la colonia, a lo que prometemos toda la debida sumisión y obediencia. Entonces, básicamente, si alguna vez iban a tomar una decisión, iban a votar entre todos y lo que la mayoría dijera, se iba a hacer. También sentaron el precedente que solo los hombres podían votar. Sí. Solo los hombres tenían voz en el gobierno. Y habían como 6 vatos, ¿no? Y el resto eran mujeres. Ajá. Todos apoyarían la decisión de la mayoría en todo momento y el pacto fue ratificado con la firma de 41 pasajeros varones adultos. Porque era la mayoría, el resto eran mujeres y niños y no podían votar. God damn it. John Carver fue elegido para actuar como el primer gobernador de la colonia. Ahora, el lugar donde llegaron no había ninguna persona ahí, no había ningún americano, no había nativos. Porque llegaron a la aldea de Squanto. Era la tierra de los Patuxet cuando ya había pasado la plaga y los había matado 3 años antes. Ellos tomaron esto como una señal divina y asumieron que Dios les había despejado el camino matando a los nativos. Motherfucker. Wow. Claro, güey, pues es que si tú eres un enviado de Dios y Dios te dice, tú dices, güey, no, es que yo voy a Virginia y luego dices, no, Dios dice, no, ni madre, güey. Voy a mandarte tormentas, vas a llegar a este lado donde ya no hay gente y ahí te vas a quedar. Y tú dices, ah, claro, güey, es el plan de Dios. 100 años antes de que llegues, voy a mandar una plaga para que te quite a los mugrositos. ¿Cuáles 100 años? 3 años antes. 3 años antes, que te quite a esos mugrosos que no creen en mí. También encontraron chozas que los nativos no habían destruido antes de que la gente muriera a causa de la plaga. Resulta que no derribaron su aldea ni la desarmaron porque estaban ocupados vomitando y muriéndose. También encontraron algunas ollas y utensilios de cocina en las tumbas que escarbaron. Es un jackpot ahí totalmente. ¡En las tumbas! Sí. Llegaron así, mira qué padre, Dios me mandó esta cuchara. Y unos aretes. Nomás tuve que quitárselos a esa viejita que trae corona. Ajá. Llamaron a la colonia Plymouth Plantation y ahí en la colonia había una gran roca. La llamaron Plymouth Rock. Plymouth Rock. Oh, ahí está Plymouth Rock. Escuchado Plymouth Rock. Tiene grabado el año de 1620. De cuando llegaron. Comieron de los campos de maíz abandonados que habían crecido ya de manera silvestre. Y aparte de que el clima no lo permitía, ellos no sabían cómo sembrar. Pequeño detalle. ¿Qué está pasando estos tiempos? Vamos a hacer un barco para cazar ballenas con gente que no sabe cazar ballenas. Vamos a mandar a gente a plantar que no sabe sembrar. Mira, nosotros tenemos un amigo que una vez dijo, güey, me voy a ir a Mérida a vender burritos. Ah, sí, es cierto. Los métodos no cambian. Los tiempos sí, los métodos no, güey. El método es a la verga. Ajá. Sí, güey, voy a vender burritos en Mérida con un compa, güey. A ver, súper bien, güey. Pinche gorra. Qué bueno que no se fue. Ajá. No tenían suministros suficientes para durar hasta la primavera. Como ya estaban acostumbrados a vivir en la ciudad, pues ya tenían todo cerquita. Ya la mayoría no sabía pescar, no sabían cazar, no sabían plantar. El resto eran vagabundos que no tenían ni idea de qué chingados. Estaba bien crudo, güey, así. Puta madre, un papel de todo, escribirle a mi compa el Joe. En su primer mes capturaron un pez. Un pez en un mes. Y no lograron cazar una sola presa, güey. Entiendo cazar o pescar cama. Nada más uno, güey. Uno. Y no pudieron replicarlo. No lo pudieron multiplicar. O sea, ni siquiera fue con habilidad, fue suerte, porque nada más fue uno y en un mes no pudieron volverlo a hacer. Sí, se lo han encontrado ahí tirado afuera. Sufrían de frío, hambre y enfermedades.
Ya cuando llegó la primavera, la mitad de ellos habían muerto. El resto estaba en peligro de morir también por ese detalle de no saber plantar, pescar o cazar. Todo detalle. Cuando de repente un día un nativo solitario entra al asentamiento y les dice en inglés: bienvenidos ingleses, soy Samoset. ¿Tienen cerveza? ¿What? Es la introducción más chingona de un personaje, una historia. Suena yo en un martes. Sí, man. Ay, ¿qué pedo, güey? ¿Traes birria? Sí. Hola, señores. ¿Ustedes tienen cerveza? Lo recibieron, le dieron, no le dieron cerveza porque no tenían, pero ahí medio vieron, platicaron un poquito con él y luego él se fue y regresó con Squanto, güey, que vivía ahí cerca. Squanto se quedó con los peregrinos para ayudarles. Hablaba inglés mucho mejor que Samoset. De hecho, Squanto todavía es recordado en la historia un chingo sobre, pues digo, en la historia americana. Nosotros no sé nada de esto, pero... Y siempre te lo ponen como el salvaje noble, así, the noble savage. Y eso es una mamada. El güey era un cabrón bien inteligente, güey, que fue es el equivalente a un diplomático de la época. Sí, básicamente. Nomás lo juzgan así porque andaba en taparrabo. porque no traía sus pantalones. Ajá. Sí, exacto. Squanto también les ayudó les enseñó a plantar maíz, les ayudó a pescar y les ayudó a sobrevivir hasta que llegara la primera cosecha. Wow. Lo salvó. Lo salvó. También les ayudó a los colonos a negociar un tratado de paz con la tribu Wampanoag, que estaba dirigida por su roomie, el jefe Massasoit. ¿Su roomie? Sí, era el güey con el que se fue a vivir después de que regresó a su aldea. O sea, no sé si eran roomies o no, pero pues ahí vivían en la misma aldea. Me los imaginé viviendo en el mismo tipi. Estaría bien chido, güey. Es que si te pones a pensar las coincidencias, todo lo que pasó para que llegaran ahí y no se murieran en un mes todos, güey, está bien cabrón. Cabrón, y que llegara ahí. O sea, si llegaron, bajaron del barco y afortunadamente llegó un nativo americano que quería cerveza y luego llevó a su compa al que habían secuestrado, llevado a Inglaterra, regresó a América, vendido a España como esclavo, regresó a Inglaterra, luego regresó a América para descubrir que todos los miembros de su aldea estaban muertos, güey. O sea, todo eso tuvo que pasar para que llegaran los peregrinos a Estados Unidos, bueno, a las colonias y sobrevivieran, güey. Que ya va... ¿Cuánto lleva como en su tercer sitcom, güey? Sí. ¿Cuánto los peregrinos? ¿Cuánto y su roomie en el tipi? Y John Smith. Y John Smith. No, hombre. O sea, obviamente cuando creían que Dios estaba viendo por ellos, pues no mames, güey. O sea, habían pasado un chingo de cosas. Les tocó ser los que no se murieron en un viaje así, güey. Wow. John Winthrop, el fundador de la colonia de Massachusetts Bay, consideró la ola de enfermedad y muerte como un milagro divino. O sea, todo el pedo de que se habían muerto los nativos y todo era... Sí, lo veo a su favor. Le escribió un amigo suyo en Inglaterra, cito: para los nativos de estas partes, Dios los ha perseguido de tal manera que en un espacio de 300 millas, la mayor parte de ellos son arrastrados por la viruela que aún continúa. Así Dios nos ha otorgado el título de este lugar. Los que permanecen en estos lares, no siendo en total 50, se han puesto bajo nuestra protección. Bah. Verga. Uh-huh. El impacto mortal de las enfermedades europeas y la buena voluntad de los Wampanoag permitieron a los colonos y a los peregrinos sobrevivir su primer año. Para celebrar su buena fortuna, el gobernador de las colonias, William Bradford, declaró una fiesta de 3 días llamada Acción de Gracias después de la primera cosecha de 1621. ¡Oh, snap! Y esa fue la historia de la primera Acción de Gracias. Y ya, todo bien, todo chido. No, it's not. No, it's not. Falta el pavo. Esa fue, o sea, fuera de pedo, esa fue la primera Acción de Gracias, güey. Ese fue el primer. ¿Eso fue todo? Del primero. Vamos al segundo. Justo después de esto, Squanto se convirtió en alguien muy importante. Todas las tribus lo buscaban para pedirle consejos y él ya era un intermediario entre colonos y tribus. Y el güey empezó a usar el poder a su favor. Bien ganado. Y de repente como que empezó a ver más por sus intereses que por los de las demás personas. Uh-huh. Y no ayudaba a las tribus. Les decía a las tribus que los europeos tenían barriles de plaga almacenados debajo de sus casas y que los iban a liberar si los tribus los provocaban. Les decía que el dios de los ingleses lo tenía reservado y podía enviarlo a su antojo para la destrucción de sus enemigos. Oh, shit. Y los nativos seguían asombrados y temerosos de los peregrinos. Squanto después inició un rumor de que todas las tribus indígenas locales iban a atacar a los peregrinos. Güey, a mí también me daría miedo una bola de gente pálida que no saben pescar y de todas sobrevivieron. Mírame, yo aquí estoy, güey.
Pues no confiamos en ti 100%, Espinosa, no te quería decir, pero... Es entendible. Antes de que sucediera algo, se descubrió que el rumor era falso y lo había iniciado Squanto. Entonces las tribus dijeron, no mames, güey, pinche vato, se supone que eres de los nuestros y ahora estás ahí más con el hombre Fake blanco. news. Las tribus querían que los peregrinos desintegraran a Squanto para poder matarlo porque había intentado iniciar una guerra. Oh. Pero los peregrinos dijeron que no porque era muy importante para ellos y para su supervivencia. Y Squanto los ayudó hasta noviembre de 1622, cuando se puso amarillo y comenzó a sangrar por la nariz y se murió. ¿De rata? ¿Cómo se llamaba? Lepistirosis, ¿no? ¿Qué? Algo de leptocirosis, una madre así. Sí, barba de pirata de ratas amarillas, algo así. Esa cosa, güey. El punto es de que mientras tanto, la supervivencia de los peregrinos provocó que una ola de colonos cruzara el océano. Dijeron, güey, si esos güeyes pudieron, no mames, güey. O sea, no sabían pescar, no sabían cazar, güey, no pasó nada. Y ya nomás de repente ahí tienen Ni siquiera casas saben y todo. coger, güey. Ni ellos saben cómo salen los bebés. Entonces dijeron, vámonos. Entonces aparecieron las colonias de Boston, Salem, Manhattan y otras más a lo largo de la costa. O sea, Salem les fue bien más. Bien chido, güey. Súper bien. Cuando llegaron los puritanos, inmediatamente se pusieron a discutir por la propiedad de la tierra. Porque la forma europea de agricultura se basaba en la propiedad individual, lo cual era completamente a lo que creían los nativos, que nadie era dueño de la tierra. Claro. O sea, la tierra está ahí y la trabajamos, consumes. La tierra te va a dar hasta cierto punto. Cuando te deje de dar, te vas, güey. Esa tierra ya después va a volver a dar. O sea, era... Sí, un balance ecológico. Y no usaban popotes. Aparte, ¿qué digo? Decían eso y luego también se peleaban por la tierra entre varias tribus, pero era... no era tanto por pedos de agrícolas, era como por pedos de poder. Ya. Y ya el gobernador de Massachusetts dijo, ¿sabes qué, güey? Pues como los nativos no han sometido la tierra, todas las tierras sin cultivar deben ser, según el derecho consuetudinario inglés, dominio público. Entonces ahora todas las tierras son del rey. ¡A la madre! Por mis pinches huevos. Porque no le estuvieron pegando a la tierra para... Si no se metiste la tierra, sí, es mis pinches huevos. ¡Órale! Sí. ¿Ves estos huevos que viajaron desde allá 66 días y sobrevivieron gracias a uno de ustedes? Por esos pinches huevos te voy a quitar todo lo que tienes. Esto también significaba que los colonos decidieron que no necesitaban consultar a los nativos cuando se apoderaban de nuevas tierras. Solo tenían que consultar al representante de la corona. O sea, tu madre empezó gracias a la burocracia. Ajá. Y iban con el gobernador local y le decían, oye, allá hay un pedazo de tierra donde hay gente viviendo desde hace como 500 años. ¿Me lo puedo quedar? Y el güey decía, Simón, güey, cállate. ¿Y ya? ¿Y ya? Entonces nomás llegaban y decían, oye, por cierto, esta tierra donde tienes viviendo cientos de años. Ya es mía. Es mía y pues te chingas. Aquí estoy meando. Ya es mi baño con permoa. ¿Quieres saber de dónde agarraron esta idea? ¿De dónde? Salmo 2:8. Cito. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es un brinco muy cabrón de lógica e interpretación para chingarle la tierra a alguien, güey. Muy cabrón. Pero la Biblia lo dice, güey. Si la Biblia lo dice, pues es válido porque son los güeyes que mandó la Biblia y mandó Dios. Acuérdate que ellos vivían a base de interpretar la Biblia literal y literal ellos decían que pues era... Que ahí viene, sí. Sí. Ya para 1637 había alrededor de 2,000 colonos británicos. Se fueron como retirando de la costa, metiéndose más hacia otras tierras y a sacar a las personas que vivían ahí desde siempre. Los puritanos veían su colonia religiosa como un modelo de orden social y político y creían que toda Europa debería adoptarlo. Se fueron de Inglaterra porque no les gustaba lo que estaba haciendo la iglesia, así que estaban viviendo la vida que todos deberían estar viviendo. Pero en Inglaterra el movimiento puritano iba en aumento. Los que se quedaron empezaron a cambiar las cosas. Mataron al rey, ganaron una guerra civil, establecieron una república de corta duración y conquistaron Irlanda brutalmente. Cromwell. Sí. También eran súper intolerantes. Estaban en contra de la decadencia de los ricos aristócratas. Se exigían extrema disciplina, ahorro y modestia. Y de esto salió una nueva forma de propiedad y producción, que es lo que le llamaban la ética protestante. Era una nueva forma de capitalismo que básicamente se trataba de hombres, específicamente los comerciantes más poderosos. Y los padres puritanos creían que eran el pueblo elegido de un Dios infinito. Y esto justificaba todo lo que hacían.
Otro gran brinco de interpretación. Sí, güey, somos los que mandó, nos escogió Dios. Claro. Entonces, por eso yo merezco todo. Y como yo merezco todo y tú estás en mi camino, te chingas. Es la historia de todos los religiosos y cómo se justifican todas las atrocidades que han hecho, básicamente. Y pues empezaron tenían el derecho divino de acumular poder y prosperar mientras oprimían a las masas populares, fueran quien fueran. Fueran niños, mujeres, nativos. Pasó en Irlanda, pasó en América, pasó en un chingo de lados. Sí, ese pinche pescado que agarraron. Ajá. Aquellos que rechazaban las reglas religiosas de las colonias a menudo eran desterrados. Como en The Witch. Ajá, güey. Literal. Así empieza la película, Sí, lo corren. ¿No te gusta? Vete, güey. Vete. Ajá. Aquí no vas a estar aguantando tus chingaderas. Te aplicaban el que te aplicaban tus papás así de, pues estás viviendo en mi casa. Ajá, estás bajo mi techo. Bajo mi techo, son mis reglas. Vete. Y luego lo intentabas y luego a las 6 horas te das cuenta que tenías hambre y no tenías trabajo y te tenías que regresar. Exacto. En las escuelas modernas ahora se les enseña a los estudiantes que el pacto del Mayflower contenía las semillas de la democracia moderna y el Estado de Derecho. Pero en realidad fue el comienzo de una democracia capitalista basada en opresión y el servicio de los intereses de clase de los capitalistas gobernantes. Y teísta. Ajá. Y todo bien. O sea, han pasado 400 años y todo bien. Y todo sigue... Creo que hemos avanzado bastante. En 1633, la poderosa tribu Pequot no se había aliado todavía con los británicos. Ya tenían alianzas con los Wampanoag, con los Narragansett y otras tribus ya estaban aliadas con los británicos. Estos eran de las pocas que habían dicho no, ni madre. Así que los colonos se robaron la tierra donde ahora se encuentra la ciudad de Hartford, en Connecticut, que era tierra de los Pequot. Ajá. Para empeorar las cosas, los Pequot tuvieron el descaro de matar a 2 británicos que intentaron llevarse a gente como esclavos. Estúpidos que están así metiéndose contra la voluntad de Dios. Uh-huh. Que también ese pedo lo sacaron de Levítico, creo que capítulo 5, versículo 44. No me acuerdo si ahorita lo busco bien. No lo dudo si Levítico es... Pero Levítico viene lo de la esclavitud. Sí. Los gobiernos coloniales reunieron una fuerza armada de 240 bajo el mando de John Mason y se les unieron 1000 nativos Narragansett porque ellos ya estaban aliados con los británicos. Y el pedo aquí es de que las tribus como tenían una mentalidad muy diferente en cuanto a... No veían a futuro, güey. Los nativos americanos era de muy vivir en el presente y en el ya y en el que voy a comer ahorita esta semana. Y son ciclos, ¿no? son ciclos muy, muy, muy cortos. La vida la ven muy... Sí, me muero, regreso a la tierra y todo continúa. Entonces era de, ya estamos aliados con estos güeyes y si nos chingamos a los Pequot, igual nos quedamos con sus tierras o nos pasan un cacho o algo. Pero no veían más allá de eso. Sí, nunca vieron eventualmente nos van a chingar a todos. Sí, porque de hecho si se hubieran juntado todos los nativos y se hubieran ido contra los colonos al principio, se los hubieran chingado. Pues muy parecido a lo que pasó acá. Uh-huh. Mason quería evitar atacar a los guerreros Pequot porque no creía que pudieran ganarles. Así que decidió armar una masacre. En lugar de optar por luchar contra los guerreros, decidió simplemente matar mujeres y niños. Oh my fucking God. Mismo resultado, menos riesgo. Levítico 3, capítulo 2. Si no podéis contra tu enemigo, mata mujeres y niños. Palabra de Dios. Los colonos rodearon un pueblo de Pequot en el río Mystic. En ese punto la aldea era básicamente ya un fuerte. O sea, ellos sabían que iban a venir a chingar. Entonces taparon así todo con cercas de madera, de troncos. Y al amanecer, mientras los habitantes dormían, los soldados puritanos le prendieron fuego. Porque es madera, se queman chingas. Sí. Es que se oye, es un oxymoron en mi cabeza. Soldado puritano. Suena estúpido, pero pues... Ajá. William Bradford, el gobernador de Plymouth, escribió, cito, los que escaparon del fuego fueron asesinados a espada, algunos cortados en pedazos. Fueron despachados rápidamente y muy pocos escaparon. Se concibió que así se destruyeron alrededor de 400 en este momento. ¿400? Uh-huh. Era un espectáculo espantoso verlos así friéndose en el fuego y los arroyos de sangre, y horrible era el olor y la sentencia ahí. Pero la victoria parecía un dulce sacrificio, y entregaron sus oraciones a Dios, que había obrado tan maravillosamente para ellos, para así inclinar a sus enemigos en sus manos y darles una victoria tan rápida sobre un enemigo tan orgulloso e insultante. Y aparte nos encontramos un pescado ahí. Ya llevamos 2 desde que llegamos. Está bien, Dios provee, güey. Dios provee. John Underhill, uno de los capitanes que trabajaba junto con Mason, que ya,
El güey en la historia es recordado como John Indian Killer Underhill. O sea, ya de plano. Qué bueno. Escribió, cito, a veces la escritura declara que las mujeres y los niños deben morir con sus padres. Tenemos suficiente luz de la palabra de Dios para nuestros procedimientos. Hoy en día, los libros de historia de los Estados Unidos llaman a esto la guerra de los Pequot. Guerra. No. Sí, o sea, la guerra... Es que no... O sea, sí fue guerra. No les avisamos, pero fue guerra, güey. Sí, exactamente. Hace falta. O sea, no llegó tarde el memo, pero o sea, básicamente, pues, gente se murió, ¿no? Pues, sí, íbamos a mandar un pez mensajero, pero no lo agarramos y pues valió verga. Entonces... Es como agarrar a patas a corgis y llamar la guerra contra los corgis. Dale. O es como hacer guerra contra ardillas. O querer capturar un chingo de tiburones, etcétera. Los colonos tomaron 180 presos. Después de consultar a la Biblia nuevamente, encontraron justificación para matar a la mayoría de ellos y esclavizar a las mujeres capturadas y a sus hijos en Levítico. They were legging it mucho, ¿verdad? O sea, que llegaban y, oye, güey, acabo de matar a 3 niños y violé a 6 mujeres. ¿Puedes ver en tu libro, cabrón, a ver si hay algo ahí que lo justifique? Es que no me acuerdo si era el 24 o el 25, pero déjalo buscar aquí en chinga. Porque si viene literal así de... Puedes tener esclavos. O sea, sí viene tal cual, güey. Dice... ya lo encontré. Levítico 25:44. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. O sea, puedes tener cualquiera de esclavo, básicamente. Sí, esas tierras que de los huevos te sacaste que yo te dije que eran tuyas, ahí está la gente. La gente también es tuya, güey, chingate. No mames. Sí, o sea, la Biblia era un Google así. Googleame cómo justificar que acabo de comerme un niño. ¿Cuál Levítico? Es Levítico 15:16, güey. ¿Qué vas a hacer? El Dios me dijo que me comiera el niño. Solo 500 Pequot permanecían vivos y libres. La esclavitud no era nueva para ellos porque las tribus tomaban esclavos cuando tenían guerras. Ajá. Tomaban prisioneros de guerra y los usaban como rehenes o esclavos y los ponían a trabajar. Pero los colonos tenían capitalismo. Eso fue completamente nuevo para ellos. Los cautivos restantes fueron vendidos a colonias de plantaciones británicas en las Indias Occidentales para trabajar hasta la muerte en una nueva forma de esclavitud que sirvió al mercado capitalista mundial emergente. Y con eso los comerciantes de Boston hicieron un descubrimiento histórico. El costo de tomar esclavos puede ser pagado vendiéndolos. O sea, O sea, con lo que gasto en conseguir a 3 vatos que agarren esclavos se paga toda la expedición. Ajá. Ya nomás los vendo y ya. Porque, pues, te digo, esos güeyes agarraban prisioneros de guerra y los ponían a jalar. Ajá. Pero no había un intercambio así, te lo vendo o algo. Era como una especie de sentencia de guerra, güey. Ok, fuck. Esos güeyes fue esto eres un producto ahora. Esclavizar a los nativos americanos se convirtió rápidamente en una manía y el comercio de esclavos se centró primero en los capturados y rápidamente se convirtió en la columna vertebral del capitalismo comercial de Nueva Inglaterra. Mientras tanto, en Manhattan Colony, el gobernador holandés, porque estará holandés al principio, William New Kieft, Amsterdam, ¿no? Ajá, New Amsterdam, ofreció la primera recompensa por el cuero cabelludo de los nativos. Oh, ahí empezó el scalping. Ajá. Su gobierno pagaba dinero por el cuero cabelludo de cada nativo que les llevaras. Un par de años después ordenó la masacre de los Wappinger, que era una tribu que supuestamente ya tenían un trato con ellos, era una tribu amigable. 80 murieron. Sus cabezas fueron cortadas y usadas como balones de fútbol por las calles de Manhattan. Hay una historia de un cautivo que fue castrado, desollado vivo y obligado a comerse su propia carne mientras Kieft miraba. Oh my God. Levítico 16:23. Sí, y tu esclavo se va a comer sus huevos y... Por tus huevos. Por tus huevos os harás que se coma tu esclavo sus huevos. Amén. Entonces, Kieft contrató a Underhill, el que había andado ahí en Pequot con el otro güey, hicieron un cagadero, incendiaron la aldea de los Wappinger y 500 murieron también ahí. Luego se proclamó el Día de Acción de Gracias en las iglesias de Manhattan. What?
Sí, esa fue la proclamación. No sé si buscas así, fue en 1676. Ajá. La proclamación del Día de Gracias. Cuando ya no había nada por qué dar gracias de parte de... Ajá. Es que la acción de gracias es un acto, güey. El Thanksgiving es un acto. Aquí nomás te... ¿Quién está dando gracias? Ajá. ¿Y por qué? Sí, es de vamos a darle gracias. O sea, vamos a hacer una acción de gracias a Dios por esto que tenemos. Por matar a los nativos. Entonces con podía plagas ser por cualquier cosa, güey. O sea, la historia de la primera acción de gracias está mejor comparada con esta. O sea, con lo oficial. Sí, o sea, la primera de que pues llegaron estos güeyes y se toparon con coincidencias y el descuanto les tiró paro para que aprendieran a comer y por eso se hizo el pedo y les dieron gracias. Esa es la versión bonita. Ajá. Esa es la Todo versión. iba bien hasta ahí. Ajá. Después de esto siguió más guerra y más masacres. Los nativos americanos se defendieron en la guerra del rey Felipe. Se dice que mataron al 10% de todos los hombres europeos en Nueva Inglaterra, pero aún así perdieron. Después de la guerra del rey Felipe, casi no quedaban nativos libres en las colonias británicas del norte. Un colono escribió desde la colonia de Manhattan en Nueva York, cito: "Ahora hay pocos indios en la isla y esos pocos no son de ninguna manera dañinos. Se admira lo extraño que han disminuido por la mano de Dios". Ah, sí, la mano de Dios. No fue que les quemamos todas sus casas y violamos sus mujeres. ¿Quién trajo el fuego al mundo? La mano de Dios. La mano de Dios, sí. La mano de Dios con el fuego y puso ahí. Dios. Y pues están ahí los nativos y se quemaron, güey. Pues también, ¿quién los manda a estar ahí? Dios me dio el gusto por carne humana de bebé nativo. Fue Dios. Según los registros de Massachusetts de 1676 y 77, se apartó un día para la acción de gracias pública porque, entre otras cosas, de momento, cito: "Ahora apenas queda un nombre o familia de ellos, pero son asesinados, capturados o huyen". Ay. Estaban dando gracias porque pues, ya no había nativos. Estás mamando. No. Y creo que no me acuerdo si era el 29 de junio el que se instauró en esa proclamación. Wow. ¿Y el pavo? Eso ya fue mucho después. Se crearon las reservas, los reservations para las tribus basándose en el modelo de Irlanda. En el modelo de Irlanda se diseñaron para los salvajes de Ulster y las diseñó Oliver Cromwell. Motherfucking Cromwell. Que ese güey era... O sea, hasta la fecha sigue siendo controversial porque pues, sí hizo un chingo de cosas bien culeras, pero lo hizo por la corona. Sí. Es un cabrón, es un Maquiavelo inglés chingoncísimo. Pero creo que todavía a principios de los 2000 estaba en una lista así de la BBC de The Greatest Britons, una madre así. Sí, y es de esos güeyes que lo odian, pero hizo tantas cosas para la corona que no pueden totalmente mandarlo a la verga. Sí, Cromwell era puritano. Cuando llegó a Irlanda, los ataques que hubo en Irlanda contra los nativos que estaban ahí eran muy similares a los ataques que hubo acá con los nativos americanos. Eso se debe a que algunos de los soldados que lucharon bajo Cromwell se vinieron al Nuevo Mundo y participaron en las mismas masacres. Shit. Entonces que echaron a los celtas y así vinieron a echarse acá a los Navajo y Cherokee, todos los que quedaban. Trajeron consigo la barbarie puritana y la violencia, una tradición que Estados Unidos conserva hasta el día de hoy. ¿Sí? La primera celebración nacional del Día de Acción de Gracias fue convocada por George Washington ya años después y se convirtió en día feriado en el gobierno de Abraham Lincoln durante la Guerra Civil. Dijo, vamos a hacer el Día de Acción de Gracias y luego al mismo tiempo estaba enviando tropas a reprimir a los Sioux en Minnesota. Porque doble moral, ¿cómo no? O sea, tenía tiempo de estar peleando en contra de la esclavitud, pero de ir y matar a los nativos. Claro, güey, pues qué, o sea... Bueno, Lincoln por eso fue un gran hombre, ¿verdad? Sí. Era multitasker. Ajá. Y luego lo hacía todo con un pinche sombrero gigante que nunca se le caía, güey. Ajá. Y era gay. Sí. Se dice. Ajá, totalmente. Se rumora. El Día de Acción de Gracias celebra la generosidad del estilo de vida estadounidense, mientras oculta la naturaleza brutal de cómo se formó la sociedad. Para 1975, el número oficial de los Pequot que vivían en Connecticut era de 21. ¿21? Ajá. Ya ahorita, o sea, ya... 21,000. No, 21. Ahorita se estima que hay 2,000. 2,000. Pero, o sea, como que en los 80s, 90s empezaron a resurgir. Hay híjole, no me acuerdo si eran 11 o 12 familias que son como las que... Si puedes comprobar que tienes linaje dentro de esa familia, ya te reconocen como Pequot. Ok. Ahorita hay
están los Pequot del este y los del oeste. Traen como pedos internos. Está bien raro. Es como son muy cerrados con su política y todo eso. No se sabe mucho. Nada más por los censos. ¿Por qué será, güey? ¿Por qué será que no sé por qué no se quieren lidiar con los cohíben? blancos, la neta. O sea, no tengo idea porque dijeron no, que va a haber pedos. Pero de lo que me puse a investigar de eso es de que ahorita están, o sea, como que traen ahí pedos internos y se separaron en dos facciones, el Western y el Eastern, oeste. Y en una hay como 1000 y cacho y en otra hay como 800. O sea, de 50 millones que habían, hay 2000 de ellos. No sé cuántos haya de Navajo, Irapuato. Sí, pero... y es de la gente que está registrada como que vive en las reservas. Eso no quiere decir que todos sean del linaje. O sea, puede ser, por ejemplo, a lo mejor tú eres Pequot, pero te casaste con una persona de otra tribu o con una americana o un americano. Pero también tengo ascendencia Pequot. Ajá. Y esa persona está dentro del registro de que vive en la reserva. Aunque no sea Pero eso Pequot. no quiere decir que sea Pequot. O sea, lo que se tiene de los números de las reservas es de todos los que viven ahí. No necesariamente todos son de ahí. Pero esa es la historia de la Acción de Gracias. Por eso le decimos Friendsgiving cuando nos juntamos a comer nachos y así. Holy fuck. Sabía que no era lo que nos vendían. No conocía la historia completa. Pues que te venden la versión de bonita Disney. De la primera. O sea, porque te digo, el decir Thanksgiving o el acto de dar gracias era algo que hacían por cualquier cosa. Sí, el concepto estaba bonito. Como una especie era como una especie de homenaje, tributo a decir, gracias Dios porque tenemos que comer. Entonces al principio fue gracias Dios porque nos mandaste a este güey que antes de aquí su gente ya no vive ninguno, pero regresó. La única vez que dieron gracias la vez que los pinches salvó la vida. Ajá. Y luego se les olvidó todo ese pedo y lo fue. Sí, gracias por dejarnos matar a estos güeyes y dejarnos quemarlos para quedarnos con sus tierras. Eres chido, Dios. Wow, fucking. Así es. Entonces, vamos a comer pavo. Sí, ya es hora. Pavo ahumado. 10 horas. Y pues sí, esa es la historia de Thanksgiving, Acción de Gracias. Si quieren escuchar la versión original de The Dollop, es el episodio 35. Si quieren saber más sobre las creencias de los puritanos, vayan a escuchar nuestro episodio 24 que habla... Porque también los puritanos tenían pedos con todos los demás religiosos, específicamente con los cuáqueros. Y pues ya, nos pueden seguir en todos lados como @eldolop, a mí como @ninguneduardo. Me encuentra como el Diablo. Y recuerden que si no conocen su historia, están condenados a no cenar pavo. No sé si está bien o está mal. Está muy bien. Pavo seco. Muy, muy seco.